Para esta mañana quise compartir algo que lo llamé los gritos del silencio, porque es algo que quiero que observemos a lo largo del texto bíblico y también en nuestras realidades y en nuestras experiencias o lo que nos es cercano estando en espacios de fe y viniendo o habiendo habitado en ellos en algún momento. Vamos a basar la lectura en Lucas 13, del verso 10 al 17, pero a lo largo de la conversación voy a ir lanzando varios textos que después, si quieren, los comparto y los dejo ahí para que los vuelvan a repasar y revisar, porque son varios textos y varios pasajes bíblicos donde vamos a ir observando específicamente cada tipo de violencia. Entonces, sabemos que desde el inicio en las lecturas del relato bíblico existen interpretaciones que someten a la mujer a un lugar desigual, una posición inferior a los hombres, y hay que revisar estas lecturas. Por eso hablamos de relectura sobre la violencia contra las mujeres y el texto bíblico. Vamos a leer Lucas 13. Del 10 al 17, pero yo voy a leer solo del 10 al 14, porque realmente lo que me quiero enfocar es la acción de Jesús acá. Yo la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hace 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso la mano sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado, y dijo a la gente: hay 6 días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. La respuesta de Jesús a esta expresión de la religiosidad de su tiempo, sabemos que no es suave ni es dulce, sino que los trata de hipócritas y se indigna con este doble discurso, porque lo que molesta en esta situación es que ella está siendo sanada un día sábado, pero no se está valorando el hecho de que fue sanada luego de 18 años de haber padecido una enfermedad, y no se pone el enfoque de las personas alrededor en el gozo y en la alegría de la mujer, sino en una costumbre y en una ley que debía ser cumplida como ellos sostenían. Entonces, ¿qué pasa ahí con esto, con esta situación? ¿Qué tipos de violencia podemos visualizar acá en este pasaje, pero también en muchos a lo largo del texto bíblico, que es lo que yo quiero llevar a que podamos conversar y repensar o hacer nuevas lecturas de este texto? Acá empezamos a activar la sospecha de lo que propone la teología feminista, que es que volvamos a leer los pasajes con una mirada sospechosa. ¿Por qué están puestos esos pasajes? ¿Por qué están expresados de tal manera? Y nos moviliza a la primera pregunta acerca de quién son realmente estas intenciones y por qué están presentes en los relatos en el texto. O sea, ¿son realmente la voluntad de Dios expresada en estos tipos de relatos, o es una cuestión de interpretación, o es también una cuestión de conveniencia de quienes en ese momento iban relatando desde su mirada, y que también iba dejando a las mujeres en una condición para la que se tenían que mantener durante su vida, ya fuera una situación de esclavitud. Tenemos mujeres en la Biblia que son esclavas, que son vulneradas, que son violadas, abusadas, que son sometidas, y todo esto vamos entonces
cuestionando desde Eva, que es creada a imagen de Dios, en igualdad de condiciones con el varón, ¿cierto? Que ambos son Adán, Adán y Eva son el Adán, el primer ser viviente, pero ya vamos haciendo esta separación, ¿cierto? En los relatos y en las lecturas que se le va dando, desde las enseñanzas bíblicas o desde los púlpitos o desde lo, ya la creencia común, ¿cierto? Se va pensando que Eva, por ejemplo, es la culpable de todos los males causados en la tierra y que ella es la que dirige a Adán. Sin embargo, el texto nos va haciendo que, si lo revisamos, vamos a ir volviendo a leer ahora con nuestra mirada, qué nos pasa a nosotras como mujeres al encontrarnos con el texto. A las mujeres, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se nos han sido presentadas con etiquetas y sin nombre. De acuerdo al contexto y la época, muchas de ellas solo llegan a ser la mujer de Lot, la mujer de tal lugar, la mujer de los demonios, la del flujo, la de tal pueblo, la extranjera, etcétera. Ni siquiera tienen muchas de ellas nombres, sino que son las mujeres de algún lugar o señaladas por su categoría, la prostituta, entonces siempre se nos van presentando las mujeres desde las etiquetas. Y yo creo que acá la mayoría quizás tiene conocimiento acerca de los tipos de violencia y los tipos, cuando hablamos de violencia de género, ¿cierto? De que la mujer está expuesta a una violencia distinta a la del varón, que no negamos que el hombre también vive un montón de violencias, pero la mujer está expuesta a esta violencia por el hecho de ser mujer. Entonces hay ciertos tipos de violencias a los que podemos hacer memoria, por ejemplo, la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica. ¿Cuál más? Si alguien tiene acá, ¿qué tipos de violencia, al hablar de violencia de género, conocen o manejan? Acá quiero abrir si alguien quiere aportar, escribir o hablar. Porque vamos a hablar de 5 tipos de violencia generales, que son la física, la económica, la psicológica, la violencia sexual y la simbólica, pero sabemos que hay un montón de violencias como la patrimonial, acá nos está compartiendo Juan, la laboral, la violencia política, la violencia obstétrica, la violencia eclesiástica, ¿cierto? Hay un montón de otros tipos de violencia, pero hoy quiero que acerca de estos 5 tipos de violencia vamos revisándolas a lo largo del texto bíblico también y vamos a ver si esto era intención de Dios, intención de los escritores o intención o hay una necesidad también de que esto esté expuesto acá. Vamos a ir con la violencia física. Hay un parricidio en la hija de Jefté en Jueces 11 del 29 al 40. Este parricidio está naturalizado, normalizado en el relato, la interpretación o enseñanzas que se nos han dado de este pasaje. Es como que fue un sacrificio válido. Vamos a recordar la historia para no estar leyendo todos los textos. Jefté hace una promesa a Dios. Él es puesto en un lugar como jefe de campaña y le hace una promesa a Dios que si ellos ganan la guerra, él le ofrece el sacrificio de la primera persona que se le cruce. La primera persona que sale a recibirlo luego de la victoria es su hija. Por lo tanto, Jefté llora amargamente porque él tiene que cumplir esa promesa que le hace a Dios. Yo no sé cómo le dicen en Colombia, pero en Chile le decimos que es como una manda, que es cuando la gente va
hace compromisos y pactos con Dios, cuando les he respondido, tiene que pagar de cierta manera con sacrificios. Y este relato se nos es mostrado de una manera a veces tan naturalizada. Este homicidio, parricidio, este asesinato del padre a su hija por cumplir una promesa que él le hace a Dios. En ningún momento Dios le demanda ese sacrificio. Así que ahí vamos a pensar realmente de quién fue la necesidad de ofrecer esto, porque en la ley estaba castigado también los sacrificios humanos. Estaba mal visto que los hijos fueran sacrificados a Moloc, por ejemplo. Por ahí en Deuteronomio se me pasó el versículo pero cuando castiga y Dios realmente, o en la expresión de la ley se ve que no era algo que a Dios le agradara. Sin embargo, había una necesidad también de Jefté por una cuestión de sentirse él que validado, que cumplía su promesa, que él era obediente a Dios, llega a realizar esto tan terrible como el asesinato a su propia hija. Y también vemos otros ejemplos de violencia física, que quiero que vayan repasando también en sus mentes qué tipos de textos le hacen acordar estas violencias físicas. Por ejemplo, los apedreamientos públicos a las mujeres, los castigos, los tipos de castigos de manera de tortura, etcétera, etcétera. Para ir como repensando y viendo qué tipos de violencia se nos han hablado y se nos han compartido de una manera tan naturalizada. La violencia económica también. Las mujeres desheredadas, como las hijas de Zelofead en Números 27 del 1 al 11, que por ser mujeres no reciben herencia. La violencia económica hace que las mujeres no tengan la administración de sus bienes, no puedan tomar decisiones ni permitir un acceso a un manejo económico. Por ejemplo, en la esclavitud femenina también que se veía en el texto bíblico, mujeres sometidas a esclavitud, total anulación, pero también las mujeres siendo esposas o siendo parte de la sociedad, tenían estos límites económicos, aunque ellas se autogestionaban igual y siempre ellas se sostenían de la manera que puede hacer, esta condición de ser desheredadas las ponía en una situación de pobreza. Si una mujer quedaba viuda, si una mujer no tenía hijos, era también condenada a la pobreza. Por eso era tan importante para las mujeres en la época dar hijos a sus maridos, porque si eran repudiadas, ellas eran realmente echadas también del espacio de la comunidad a morir en el hambre, en la pobreza, y eran relegadas a eso. Entonces las hijas de Zelofead, cuando reconocen esta situación, y eran 5 hermanas que por ser mujeres y no haber ningún varón heredando de un padre que había muerto, ellas van a pedirle a Moisés que quieren su herencia porque les corresponde, se quejan con Moisés, Moisés le pregunta a Dios y Dios le dice, hazle los que ellas te están pidiendo. O sea, que es justo y que hay justicia de parte de Dios también para estas mujeres, y lo establece como una ley que también se siga repitiendo desde ellas hacia adelante. O sea, hay en ese pasaje una belleza de lo que son la defensa de los derechos de la mujer en el sentido económico, en el sentido político, en el sentido de ponerse en una condición de igualdad, porque solamente eran desheredadas y no tenían derechos a recibir esto por ser mujeres. Si se les vienen a la mente otros pasajes de violencia económica, yo les voy a pedir que después nos compartan también y nos digan. Porque esa violencia económica, si la llevamos al día de hoy, la podemos ver expresada en diferentes maneras. Por ejemplo,
cuando se está controlando los ingresos de las mujeres, cuando se les está prohibiendo a las mujeres ejercer tipos de trabajos, cuando se les está enviando a las mujeres a realizar solo labores domésticas, se les está empobreciendo y eso es un tipo también de violencia económica. Cuando al marido le molesta que ella administre su dinero, cuando se lo controla, cuando hay diferentes tipos de manejos y de negarle a ellas a tener autonomía, a tener, por ejemplo, a comprarse ciertas cosas en nuestras leyes, en nuestros países, hace muy poco tiempo estaba también negado este derecho de que las mujeres pudieran tener eh, hasta casas y propiedades sin la autorización de sus esposos. Entonces ahí hay que poner ojo en que hasta dónde llegan estos tipos de violencia también económica en lo personal, en lo cotidiano y en lo general, en lo que es en la sociedad. La violencia psicológica en la Biblia está expresada en lo que son los repudios matrimoniales y los señalamientos de las mujeres como las locas, las tontas, las incapacitadas, las indignas, las burlas, por ejemplo, hacia las mujeres por la esterilidad, a la burla hacia Ana en 1 Samuel capítulo 1, del versículo 7 al 20, vemos como otra mujer ejerce también esa violencia sobre ella, burlándose y humillándola al punto de llevarla a un sufrimiento constante. El abuso psicológico es este que contiene un abuso verbal, o sea, hay hombres que dicen, no, yo no la maltrato, nunca tocaría a una mujer, nunca le haría daño, sin embargo, con sus palabras, con su lengua, como lo denuncia tanto la Biblia, ¿cierto?, de la destrucción que hay y el poder que hay en las palabras y en la boca y en la lengua de las personas, hay un abuso verbal, hay una disminución, hay humillaciones, desvalorizaciones, y se le van quitando a las mujeres los recursos de sobrellevar su vida cotidiana, que tiene como resultado diferentes tipos de depresiones, aislamiento, devaluación de la autoestima, incluso hasta el suicidio, porque es una manera de anularte, de llevarte a pensar en ti misma como algo tan insignificante y malo que llegamos nosotras mismas a creer que tenemos que ser mejor desaparecer del espacio de la vida en vez de seguir causándole molestias a los demás con nuestra presencia. Entonces hay una cuestión ahí tan fuerte de lo que es este tipo de violencia verbal, psicológica, que lo vemos en diferentes rasgos en los textos bíblicos, y aquí quiero poner también al propio Jesús con la cananea, cuando la humilla y la trata de perra, cuando le dice en Marcos 7 del 24 al 30, cuando le dice que las sanidades y la atención debería estar en los de su pueblo y no en los perrillos. Y esta mujer va y le dice, bueno, pero los perrillos también comen de las migajas de la mesa, le cierra la boca a Jesús y Jesús reconoce su error y le dice, grande es tu fe, nunca había visto este nivel de fe y, ¿cierto?, él transforma su conducta. O sea, tenemos también en Jesús este rasgo machista desde lo que era su cultura, su comunidad, ¿cierto? Él era un judío que era parte de lo que era su tiempo y también tiene esta actitud de disminución y humillación hacia una mujer. Sin embargo, la diferencia que hay entre Jesús y nuestros hermanos actualmente y a lo largo de la historia es que él, reconociendo, hace una reparación de esto y no se lo lleva como a lo en este texto no lo expone como algo como que él tiene una reacción de autodefensa, como lo que genera cuando las mujeres comienzan y comenzamos a hablar de esta violencia, genera en los hombres esta autodefensa de decir,
eres odiante, nos odias a los hombres. No, Jesús le pone atención y corrige su conducta. Reconoce, es enseñado por esta mujer, es corregido por una mujer y no tiene problema en reconocerlo y repararlo. Así que ahí bien vamos visualizando también estas violencias que son psicológicas, que tienen que ver con las palabras y la forma en la que las expresiones van disminuyendo y causando daños a veces irreparables en la vida de las mujeres. Vamos a pasar a la violencia sexual. Yo después les voy a hacer que ustedes me tomen cualquier punto de los que les voy a mencionar y puedan hacer también sus reflexiones y sus comentarios. Vamos a pasar a la violencia sexual, que hay un montón de ellas en la Biblia, específicamente en el tema de las violaciones, a Tamar, una violación por su hermano, la complicidad de su familia, el silencio, ¿cierto?, de quienes la rodeaban, que era esta hija de David. Dina también es violada, la hija de Jacob, por un extranjero, un príncipe que iba pasando, la viola. La violación a Tamar es un texto muy crudo, también de esta hija de David, que el hermano premedita toda esta violación, y el dolor que causa en ella, el grito que pone ella, no es un grito silencioso. Ella hace un grito evidente, se para en el medio de la ciudad, hace un desgarro, rompe sus vestiduras y su hermano Absalón se da cuenta de que su hermano mismo la había violado. Estos textos, yo no sé si en los espacios que ustedes tuvieron, se les predicó de manera permanente, constante o con esta mirada y perspectiva de género, pero en general han sido muy normalizados, como que fue algo incluso casi voluntad de Dios o como necesario que sucedieran. Hemos escuchado ciertos tipos de expresiones acerca de esto bastante crudas, y me gustaría después saber cómo las han escuchado ustedes también. Hay una violación grupal en la Biblia que tiene que ver con tortura, asesinato de una mujer que es la esposa del levita, la concubina, en Jueces 19:25. Esta violación grupal es terrible. O sea, es el relato más crudo en el que nosotras y algunas teólogas feministas han cuestionado el silencio de Dios incluso en este texto, porque la exposición de salvarse los hombres, lanzar a una mujer a una calle para que sea violada por un grupo de hombres que la lleguen a matar a golpes, que llegue muerta a la puerta de la casa, y luego él la parta en pedazos como de manera para, la envía a cada tribu, ¿cierto? Como una forma de protesta, pero él la entregó, pero ellos la entregan para que sea violada. O sea, hay todo un círculo ahí de violencia que está ejerciéndose sobre ella. Es como ellos estaban hospedándose en un pueblo que no era el de ellos, viene gente desde afuera a decirle, déjanos entrar porque queremos violar a esas personas, porque era una forma de humillación y de poder de un pueblo sobre otro. Las violaciones eran la forma de castigo y siguen siendo, ¿cierto?, en las guerrillas, en lo que conocemos en las guerras, el cuerpo de las mujeres, pero en este caso el cuerpo de ambos. O sea, esos pueblos violaban hombres y mujeres para imponerse y humillar al otro. Entonces lo que hacen ellos es decir, no, no lo hagas, viólala a ella, viola a la mujer. El hombre de la casa le dice, te doy a la mujer y te doy a mi hija, como para que las violes, pero a él no. Entonces ahí hay un pasaje muy, muy crudo que después yo les invito a leer, a repensar, porque nos deja a todas, al leerlo, muy sorprendidas del nivel de violencia al que estaban expuestas las mujeres. Y también otros tipos de violencia sexual, como los que ejercen Abraham sobre su esclava,
Abraham, Isaac, al entregar a sus mujeres mintiendo como que fueran sus hermanas, ¿cierto? Para salvarse ellos también, exponiendo a estas mujeres, a sus propias esposas, a que fueran después castigadas por haber estado mintiendo, ¿cierto? Abraham y Isaac hacen lo mismo cuando las hacen pasar por sus hermanas y los hombres podrían haberlas usado incluso como mujeres de la época, como las utilizaban, y son cuestionados incluso por los de los otros pueblos, pero no son cuestionados por los que vamos leyendo el texto bíblico. O sea, no sé si alguien acá escuchó hablar de Abraham como un violador, pero lo era, porque si tenía una mujer esclavizada y podía usarla, no había en ella una voluntad, entonces literalmente era violación lo que se hacía sobre las mujeres. También tipo de violencia sexual, estos métodos abortivos que eran usados por los sacerdotes para el control de la sexualidad de las mujeres, o sea que ellas, para que se les descubriera si estaban siendo infieles, se les daban a tomar aguas amargas, los sacerdotes les daban aguas amargas, y si ellas botaban el producto, ¿cierto? Que era el feto o el embrión, ahí eran descubiertas si eran infieles, y eran castigadas también por eso, por la infidelidad. Incluso dentro de estas confusiones, porque la ley mosaica sí condenaba al violador, en Deuteronomio 22, del 25 al 26, se habla de que la violación era una forma de asesinar a una mujer, porque era lo mismo que quitarle la vida, o sea, era considerado un delito. No se llevaba a cabo en la práctica esta condena al varón por hacer lo que hacía, sino que se condenaba siempre a la mujer. Y estas mujeres imposibilitadas de también decidir sobre su sexualidad, las maternidades, las violaciones que incluyen la relación dentro del matrimonio, que se sigue dejando de considerar, ¿cierto? Que la mujer es un sujeto que tiene decisión y opinión. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado predicaciones acerca de que la mujer tiene que entregarse al marido sexualmente y no se puede negar al marido? O sea, que siempre tiene que estar dispuesta para el placer del marido, aunque ella no se sienta bien, aunque esté enferma, aunque no tenga ganas, aunque no quiera. O sea, la voluntad de la mujer totalmente sometida al placer y la necesidad de otro. Estos tipos de situaciones de violencia sexual, llevándolas a nuestra vida cotidiana y nuestra vida de creyentes, tenemos que ir revisando cuán normalizado tenemos, por ejemplo, que la mujer no tenga decisión sobre sus métodos anticonceptivos, sobre su sexualidad, y también sea obligada a mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio de diferentes maneras. Hay que ir pensando en eso, hablándolo, revisándolo, porque es lo que nos va haciendo también que esta posición de encorvadas que tenemos, estas humillaciones a las que estamos sometidas, vayan siendo liberadas poco a poco, cuando las vamos reconociendo y las podemos lograr hablar, que es un proceso que no es fácil. Y bueno, terminamos con la violencia simbólica, que es la violencia que va generando estos discursos que nos van llevando a normalizar todos estos tipos de prácticas que fuimos revisando antes, y los tenemos tan interiorizados y los tenemos tan normalizados que, como lo fuimos hablando antes, estos discursos de que la mujer es inferior al varón, que el hombre es cabeza de la mujer, que ella es culpable de la entrada al pecado de la humanidad, que no está autorizada para hacer ciertas actividades, desde lo ministerial a la enseñanza, en lo laboral, que se le niega también el acceso a la información, como que las mujeres no podían leer, no podían estudiar.
se les niega el acceso al conocimiento de cierto tipo de cosas, incluso de la educación sexual, ¿cierto? O a realizar actividades fuera del hogar, a la toma de decisiones personales. Cuando la sociedad en general, los dominadores y los dominados, digamos, las dominadas, interiorizan esto, estas relaciones de poder sobre el hombre y la mujer, naturaliza esto y lo interioriza como una dominación y lo terminamos considerando algo como lo normal y lo correcto. Esa es la violencia simbólica. Que se sigan perpetuando estos discursos, que se siga, no se cuestione, no se hable, no se pueda cuestionar que lo que se está reproduciendo está causando daños y está sosteniendo estos tipos de violencia en el silencio de las mujeres, en el silencio de las mujeres, de las abusadas y en la complicidad de quienes les rodean. Entonces vamos pensando que esto es lo natural. O sea, que es natural que la mujer tenga este tipo de roles, que es natural, vamos pensando que era la naturaleza que la mujer tenía que tener cierto tipo de roles que eran para ella, o así, lo vamos naturalizando, entonces vamos siendo parte de esta violencia simbólica y de estos discursos que son totalmente validados por quienes los ejercen, son repetidos, son enseñados y no son cuestionados. A la hora que cuestionamos, ¿cierto? También nos exponemos a ser muchas veces rechazadas o separadas del espacio donde compartimos. Entonces, vamos a ir a la oportunidad que tenemos como iglesia, como comunidad, para ser comunidades de fe atentas a estos gritos del silencio, a estos gritos que están silenciosos, que no se notan, quizás, que no vemos mujeres todo el tiempo quejándose de manera visible ni expresando todo lo que viven, pero lo vemos en nuestras iglesias cuando estamos, ¿cierto?, llenas de mujeres quebrantadas en los altares, llorando con tanto dolor y luego acompañándonos, ¿cierto?, con nuestras conocidas, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con todo lo que vamos viendo, visibilizando. ¿Qué oportunidad tenemos como iglesia de ser como Jesús? Si volvemos al pasaje de la encorvada, cuando Jesús la ve, Él la llama y la sana. Hay una mirada de Jesús atenta al dolor de las mujeres que las mantiene encorvadas durante años. Y ese encorvamiento, esos que podríamos llamar los demonios actuales, que serían estas culpas, estas cargas que van siendo puestas encima de las mujeres, que cada vez nos tienen más presionadas, sometidas, silenciadas. Esta culpa, esta carga, este peso que nos va doblando, que no se nota, es visualizado por Jesús al ver en medio de la multitud a esta mujer encorvada, que había estado con ellos, cerca de ellos durante todo ese tiempo. Pero Él se detiene y la ve y no solo la ve, la llama para que sea sanada. Entonces nosotras, al encontrarnos con Jesús, si somos encontradas por Él y si Él nos trae, es para sanarnos. No es para condenarnos, no es para señalarnos. Si estamos llegando y si nuestros dolores, si nuestras realidades son vistas por Jesús, por esta sensibilidad de quien al verte te llama y te acerca para sanarte. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos nosotras, nosotros y nosotres al ser comunidades de fe para qué oportunidades tenemos de ser tan sensibles, de seguir a Jesús,
de ser como Él en el sentido de ver más allá de solamente lo que vemos en una primera impresión, que era lo físico, ¿cierto? Esta expresión de la curvatura de esta mujer, sino que habían años atrás de un montón de cosas. Y cómo ser como Jesús, que a pesar del cuestionamiento, ¿cierto? Y de el señalamiento de quiénes eran los líderes religiosos de su época, él no tuvo problema en saltarse la ley por poner la humanidad de esta mujer y la necesidad de esta mujer como primera prioridad. Entonces, ¿qué desafíos tenemos nosotros también para observar más allá de lo que estamos viendo en una primera imagen, en una primera situación, en una primera circunstancia? Sino que podemos ir repensando esto en mirando a Jesús y en su trato sensible y la validación que hace hacia ella como persona, como imagen de Dios también, como creación, imagen de Dios, esta mujer encorvada que Él le permite volver a enderezarse, volver a levantar su mirada y glorificar a Dios. Así que yo les dejo todo esto, se los comparto, lo entrego. Después, si quieren repasar los pasajes que fuimos hablando, me lo dicen, pero abro también la conversación a, a todo lo que pueda estarle generando estos relatos.